Bueno, pues yo quería compartir con vosotros un pensamiento que se asemeja un poco a lo que nos introdujo hoy Jonathan, ¿vale? Tiene que ver con cuál tiene que ser nuestra actitud frente a momentos de tensión, de problemas. Y esto surgió a raíz de que estaba viendo Instagram hace un tiempo ya. Y para los que preguntáis si en Instagram hay cosas buenas, pues os digo que a veces sí. Y vi un pequeño cartel que ponía que se basaba en un salmo, y es el salmo que voy a usar de base, que es el Salmo 46, el versículo 10. Y la primera parte dice: quedaos quietos y reconoced que yo soy Dios. Y estaba bastante bien el cartelito, porque en la parte de quedaos quietos ponía muchas cosas de las que hacemos cuando nos surgen problemas, nos surgen dudas o situaciones difíciles, ¿no? Y ponía debajo de quedaos quietos: no hables, no argumentes, deja de comentar, deja de cuestionarte, deja de quejarte y escucha. En la parte de conoce o reconoce, decía: entiende, no dudes, ten fe, no busques alternativas. Y en la última parte de yo soy Dios, un montón de características de Dios y que quiero compartir. Y esto me hizo pensar.
me hizo pensar en cuál es nuestra actitud frente a estas olas de las que hablaba Jonathan al principio, ¿no? Que a veces pueden ser olas pequeñitas que podemos controlar, y cuando nos viene un problema que normalmente pues está de nuestra mano poder solucionar, pues buscamos una solución que a veces es rápida, sencilla y a veces económica, a veces no, pero bueno, que intentamos gestionarla de la mejor manera posible y al final terminamos solucionando. Pero hay veces que en nuestra vida pues, se presentan situaciones muy complejas, que no es tan fácil buscar una solución ni rápida, ni sencilla, ni a veces económica. Y me refiero a economía no solamente en dinero, sino también emocional o, social también, ¿no? En relación con otras personas. Y, me hizo pensar este salmo, ¿no? En lo que a veces Dios demanda de nosotros. A veces Dios demanda de nosotros una acción que tengamos que movernos, pero muchas veces nos dice de parar, de quedarnos quietos. Y, quería pues hacer eso hoy, pues detenernos un poco en nuestro día a día, en las cosas que nos pasan y en las cosas en las cosas que no podemos controlar, y podamos reconocer quién es Dios. Y, quería llevaros a dos salmos. La verdad que son bastante conocidos, pero me hacen pensar, ¿no? Y me hacen reflexionar en quién es Dios, y también me hace pensar en una relación causa-efecto, porque vemos en estos dos salmos la misma forma, digamos. El salmista reconoce a Dios como algo importante en su vida, y Dios después, digamos que esas características pues las empieza a desarrollar al final del salmo, ¿no? Y entonces quiero que veamos esto juntos. Y el primer salmo no es el 93, pero es el 91, que estuvimos antes con el salmo 93. Y empieza así. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y vemos cómo aquí el salmista pues reconoce que Dios es su refugio y su fortaleza. Y podemos ver después en el Salmo 91 también, en el versículo 10, eh, cuál es el efecto de esto, de este reconocimiento. Y dice el versículo 9, perdón, vamos a leer. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Y vemos cómo el Señor, pues, cuando nos dice quedaos quietos y reconoce que yo soy Dios, también se refiere a que Él para nosotros puede llegar a ser un refugio, puede llegar a ser una fortaleza. Y en el Salmo 23 también podemos ver este tipo de actitud, como el salmista reconoce al Señor como pastor. Y bueno, y dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y entonces vemos aquí cómo el salmista reconoce al Señor como su pastor, pero también vemos el efecto
que esto trae a su vida, que es que nada le falta, ¿no? Y puede descansar en Dios, sacando algunas características como el Señor como fuente de provisión, como vemos en el versículo 1, cuando dice nada me falta. También en descanso en el versículo 2, como guía también en el versículo 3, como compañía cuando las cosas van mal o estamos en un valle tenebroso, pues nos acompaña, eso nos quita el temor, pero también nos guía con su vara por esos momentos complicados. Y bueno, dispone de un banquete también, otra vez provisión, ¿no? Y esto son características que el Señor tiene cuando nosotros nos paramos y nos ponemos a reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y este ejercicio es interesante, el poder reconocer, ¿no? al Señor, o quién es Dios y qué características tiene. Hay otras también que se quedan en el tintero, porque dentro de la lista había muchas, pero, por ejemplo, Dios es amor. Jonathan nos recordaba que el Señor es rey. Me gustó mucho ese versículo que leíste, lo voy a volver a leer. Perdón, que se me va. Salmo 93:1. Aquí está. Dice, el Señor reina, revestido de esplendor, perdón. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Y me gusta mucho también pensar en que Dios reina, y Dios reina a pesar de a veces el caos aparente, ¿no? que vemos a nuestro alrededor. Y saber que Dios está por encima de eso, pues también nos ayuda a tener paz y a poder, pues, afrontar las cosas de una manera diferente a la que las personas lo enfrentan, ¿no? Y ahora me quiero centrar como último punto en la parte media, porque veíamos el versículo de quedaos quietos y reconoced que yo soy Dios, pero me gusta la palabra reconocer, que en Reina Valera dice conoce que yo soy Dios. Y esto de conocer es importante, porque el versículo no se refiere a quedarnos quietos por miedo. A veces el miedo te puede paralizar, sino que nos quedamos quietos porque descansamos en que Dios está por encima de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando. Y el conocer a Dios es importante, y yo creo que no le damos tanta importancia, al menos yo muchas veces, pues no me paro a estudiar, a conocer. El conocer a Dios significa, pues, llevar una vida de devocional, de estudio, de poder relacionarte con Él, de crear una buena relación, de tener más confianza con Él. Porque esto hace que nosotros podamos ver todas estas características de las que estuvimos hablando de una forma más natural y de poder enfrentarnos a los problemas de esta manera, ¿no? Sin que sea nada forzado. Y volviendo un poco al ejemplo de las olas y de las tormentas, cuando las olas son pequeñitas es fácil surfearlas, pero cuando las olas son muy grandes, pues hay cosas que se pueden olvidar. Entonces es importante que cuando vengan las olas pequeñitas, pues aprendamos a conocer a Dios en esas situaciones, porque cuando vengan los problemas más complejos, pues podremos mirar al Señor y podremos ver todo este listado de características que nos van a ayudar a poder afirmarnos en Él y a poder sobrellevarlos de otra manera. Y esto es lo que tenía para compartir con vosotros hoy.